yo de lo que quería hablar un poco, y después haremos un coloquio y un debate sobre todo esto, es de la salida de la crisis que hay en España, que es una crisis complicada y de la cual pues se habla mucho, sin duda, pero se habla poco de qué manera salir de ella, que creo que es de lo que los partidos políticos, y sobre todo el nuestro, debería de preocuparse más, no de enumerar el cúmulo de problemas inmensos que hay, que sin duda son inagotables, sino de ver, bueno, ¿y qué se puede hacer, no? ¿Qué es lo que podemos hacer para salir de todo esto? Que el problema número uno que hay en España desde el punto de vista cívico, no político, es la resignación. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de los partidos políticos y de las instituciones, probablemente habría que concluir que el principal problema es la corrupción, que hoy en día está perfectamente visible pues, en el escándalo de los imputados y en las listas electorales, en el hecho de que los contratos éticos que han hecho todos los partidos tradicionales han sido papel mojado a la primera. Y efectivamente tenemos una clase política pues corrupta, en general, no solamente porque todos son corruptos, porque eso no es verdad, pero es cierto que mientras que los corruptos son unos pocos, la gran mayoría de sus compañeros tolera e incluso alienta y justifica la corrupción. Pero si miramos desde el punto de vista de los ciudadanos, quizás el gran defecto, el gran fallo de este país sea la resignación. El creer que no se puede hacer nada, que las cosas son como son y no hay alternativa, y lo que hay que hacer es buscar en este enredo pues lo que a uno le pueda convenir más o menos, ¿no? Bueno, pues entrando ahí en el asunto de la crisis, esto lo hemos explicado en nuestro partido en UPyD muchas veces, pero creo que es bueno repasarlo. Hay una gran diferencia entre lo que es la crisis de España y la del resto de los países, y no es una diferencia de tipo económico respecto a indicadores cuantitativos o respecto a determinados, bueno, valores o lo que se quiera que se ponga sobre la mesa. Es más compleja y encima es peor. España es probablemente, bueno, existiría Bélgica y algún otro país que nos podría acompañar, pero vamos a centrarnos en el nuestro, el único país que tiene una crisis doble. Aquí tenemos una crisis económica, que como todo el mundo sabe es muy grave, que no es una crisis endógena, no la hemos creado nosotros directamente, aunque en algunos aspectos sí, sino que es una crisis internacional que nos ha venido dada, pero empeorada, agravada por la crisis política que le está acompañando. Lo que ocurre es que hay una situación compleja, pero fácil de entender, en la cual la crisis económica se ha visto puesta en evidencia por la crisis política del sistema. En fin, algunos decíamos hace ya algún tiempo que se iba a ver la insostenibilidad del Estado de las autonomías, el disparate de las administraciones en España y otras muchas cosas parecidas, cuando hubiera una crisis económica que tarde o temprano tenía que acabar llegando, porque eso forma parte de la economía clásica. La economía se mueve por ciclos y, en fin, a todo ciclo de prosperidad, de un modo casi inevitable, le va a tocar un ciclo de decadencia o de en fin, retracción económica, ¿no? Aunque esto se negara, pues, en fin, una vez más la economía clásica, y vivan los clásicos, ha vuelto a demostrar que tenía mucha más razón de la que se suele admitir. La prosperidad no era eterna, sino que ha venido una época de bajada, de decadencia, de crisis, en fin, de retracción económica, y en España, como decía, ha tenido una peculiaridad que no se ha dado en otros países, es que ha puesto de relieve algo que se negaba. ¿Qué se negaba? Que tenemos un Estado inviable, insostenible, que es la palabra de moda, que no se puede sostener con las finanzas propias normales de una democracia, de un sistema, en fin, como existe pues, en Francia, en Gran Bretaña, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá o donde sea. ¿Por qué ha ocurrido esto? Pues en fin, lo vamos a ver un poquito ahora de una manera muy rápida por encima. Yo no soy un economista ni pretendo hacerme pasar por tal, tampoco es tan importante. En fin, aparte de economistas hay astrólogos y gente que hace horóscopos y a veces acierta más, de manera que tampoco es algo que deba preocuparnos, pero es cierto que hay hechos a los que debemos atenernos y hablar de ellos, ¿no? Entonces, como os decía, la diferencia, en fin, en mi opinión y la que sostenemos en UPyD, es que lo que nos diferencia de otros países europeos cercanos no es solamente que ya es grave tener un paro enorme y gigantesco y ser la primera potencia de Europa en paro, sobre todo en paro juvenil, lo cual es particularmente grave, sino sobre todo que ese paro juvenil se debe a el mal funcionamiento de nuestras estructuras políticas. Es decir, que no es una cuestión meramente efecto de la crisis económica que ha habido en otros países. De hecho, si nos comparáramos con Portugal, que ahora mismo está a punto de ser, bueno, que ha pedido la intervención de la Unión Europea, que se suele poner como ejemplo para España en un sentido euforizante de que no somos Portugal. Por cierto, es curioso, antes solo nos quedaba Portugal, ¿no? Había un grupo que cantaba esto y ahora ya no somos Portugal. En fin, no se sabe por qué ha pasado esto, es una especie de transformación mágica. El pensamiento mágico funciona mucho en España y en sus líderes políticos. Pero vaya, el caso es que Portugal tiene menos paro que España, por ejemplo. Es decir, el hecho de que nosotros estemos mejor en algunos indicadores financieros no debe de ocultarnos
el hecho profundo de que la economía en general como sistema en España funciona fatal, funciona muy mal, de una manera muy injusta, el coste de la crisis se ha distribuido de una manera particularmente antiigualitaria y bueno, todos nuestros recursos están ahora orientados y enfocados a salvar a un sistema que ha funcionado muy mal en gran parte por causas políticas, por ejemplo, las cajas de ahorros. Enseguida hablamos de la cuestión. Bueno, ¿cuál es un poco el origen en fin, cuál parece que es el origen más racional de la crisis política que en España ha parecido de la económica? Yo quiero insistir en esto. La hipótesis o la tesis es la siguiente. Si no hubiéramos tenido en los años anteriores a la crisis económica, que comienza en el año 2007 más o menos, una crisis política, la crisis económica hubiera sido menos grave. No es que no hubiera existido, hubiera habido crisis económica igualmente, pero con unas características distintas y también con una salida más fácil. Es decir, somos un país que tenemos el problema de que a la crisis económica hemos llegado con unos instrumentos políticos debilitados, ineficaces y que además en muchos casos son un lastre, o sea, son un factor que agrava la crisis en sí misma en vez de solucionarla. Esto dicho así, por supuesto, a gran velocidad y sin entrar en muchos detalles, que creo que describe el problema. ¿Por qué el problema ha tardado tanto tiempo en estallar? Bueno, porque entre tanto hemos tenido un sistema económico particularmente complicado, por muchas razones de diverso tipo, y sobre todo porque ha girado en torno a un sistema perverso. El sistema económico en España hasta ahora ha girado en base a tres pilares. Primero, que la construcción sea el sector fundamental de la economía, el que pega el tirón a los demás. En segundo lugar, que las empresas españolas en general son empresas de segunda categoría. Hay excepciones, por supuesto, pero no es la mayoría así, que requieren un empleo de mala calidad, mal pagado, porque producen productos de escaso valor añadido. Y en tercer lugar, que eso es así porque tenemos un mercado laboral dual que consiste en que existen dos tipos distintos, digamos, de clase trabajadora, para decirlo con el lenguaje de la izquierda. Es decir, existe la clase trabajadora antigua y clásica que tiene una protección especial a sus derechos y luego existe la gente que se ha ido incorporando después al mercado laboral, que es la que está directamente afectada por contratos laborales precarios, temporales, con muy pocos derechos laborales y sobre todo pues muy baratos en el sentido para el despido, etcétera, pero también muy ineficaces para una empresa, porque hablando claro, una empresa realmente interesante no tiene el menor interés, para la redundancia, en contratar a un trabajador durante 4 o 5 meses. Quiere una persona que se incorpore a un equipo, que haga un trabajo de calidad, con el fin de conseguir productos también con un valor añadido alto. La salida de la crisis en España en economía es primero la salida de la crisis política. Y la salida a la crisis política exige, para empezar, modificar la ley electoral, porque mientras tengamos esta ley electoral no hay manera de que el cambio de voto ciudadano, salvo que sea drástico y dramático, y tampoco eso es lo que estamos pretendiendo, se refleje en las urnas, en las instituciones. Y en segundo lugar, un cambio de la Constitución, que claro, para hacerlo requiere que haya un cambio del Parlamento, que solamente puede ser posible si tenemos un cambio de la ley electoral. Bueno, en fin, nosotros para terminar ya hemos anunciado, e insistiremos mucho en esto, que hemos tomado la firme decisión de no apoyar ni siquiera al candidato a alcalde del pueblo más pequeño donde estemos, si no hay un compromiso firme y rotundo de su partido y público, por supuesto, no valen conversaciones privadas, en el sentido de cambiar la ley electoral y de, a continuación, y como un tipo de gesto simbólico pero de mucha profundidad, apoyar la transferencia de la educación al Estado, esa competencia. Bueno, pensamos que por alguna parte hay que empezar y, como os decía al principio, que el problema número uno que existe en España desde el punto de vista ciudadano es la resignación. Es pensar que los cambios son irreversibles. Esto es absurdo, porque aquí estamos gente, algunos de los cuales tenemos, por desgracia o por gracia, da igual, suficiente edad, pues no para haber conocido el 14 del año 31. Lo de la República a mí al menos me lo contaban mis abuelas, que en fin, yo no lo viví, como es público y bastante lógico. Pero desde luego sí que tenemos una edad suficiente para saber que en España todos los fracasos que ha habido de cambio en régimen democrático han venido porque nunca ha habido gente suficiente y suficientemente importante y poderosa que apoyara ese régimen, sino que siempre era un trampolín para otra cosa, un cambio, una transición hacia algún otro tipo de desastre o de régimen quimérico u utópico. Bueno, está en nuestra mano acabar con esta especie de patos histórico. Esto no es de ninguna manera algo inevitable. La democracia en España no solamente se puede salvar, es que además se puede mejorar.
Podemos tener un sistema democrático decente, con una educación decente, con una administración transparente, donde la corrupción esté perseguida, donde, en fin, todo el mundo sepa exactamente cuál es su competencia y a qué se tiene que dedicar, y donde las instituciones no se dediquen a intervenir en la vida privada de los ciudadanos y a tratar de decirnos cómo debemos vivir. Y eso es básicamente un problema o un proyecto de cambio político y de ninguna otra cosa.